Damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, a Gonzalo Cañete, director del blog Brújula de Mercados y analista. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Javier, ¿qué tal? Bueno, hablando de mercados, rebote de las tecnológicas, hoy hablábamos Nvidia consiguiendo ahora mismo hasta hace unas horas ese trillón de market cap, ese billón europeo de capitalización bursátil. ¿Cómo ves todo esto, Gonzalo? Este auge de la inteligencia artificial, este movimiento. Comentaba además hace un rato Steve Cohen, que de Point 72 Asset Management, decía hace unos cuantos meses que estaba muy alcista, que creía que la temática de la inteligencia artificial puede ser lo que ayude a los mercados este año. Y de hecho en el 13F conocíamos que tiene bastante posición en Nvidia. Obviamente si no lo ha vendido desde el 31 de marzo ahora estará acumulando grandes ganancias. Pero todo esto al final, ¿qué impresión te da este movimiento tan grande donde solamente empujan unas ciertas empresas? El Dow ya directamente en un día tan positivo abre el mercado en rojo. ¿Cómo nos tomamos todo esto? Bien, tú lo has dicho, o sea, creo que con la descripción que acabas de dar dejas muy claro para el público qué se puede esperar. No deja de ser el tema de moda, no deja de ser el tema estrella, como fueron en su momento los navegadores de información con las .com, en este caso es la inteligencia artificial, que para muchos es sencillamente eso, sigue siendo nuevas formas de compilación de información y de desarrollo de información a través de la inteligencia artificial. Las promesas que ha hecho Nvidia en cuanto a este desarrollo de inteligencia artificial, pues bueno, creo que la han catapultado en la cresta de este tema, que está siendo el tema estrella de moda para el sector tecnológico y evidentemente la evolución que está teniendo es majestuosa, es maravillosa. De hecho, si contraponemos el momentum que tiene Nvidia ahora mismo con el que tuvo Apple, por ejemplo, en su momento, que alcanzó el $1 trillón de capitalización allá por 2018, se ve que Nvidia crece más rápido y de forma más acelerada, más consolidada que lo que crecían estas. Así que creo que la cuestión que se destaca fundamental es que Nvidia pasa al club de los cuatro, o sea, ahora está ya acercándose a la altura de Apple, Microsoft, Google y Amazon, que son esas cuatro que están por encima del $1 trillón de capitalización, así que pasa a formar parte de ese club de oro. Pero tal como lo acabas de explicar, yo creo que se lee entre líneas perfectamente cuál es el mensaje, cuál es la percepción de los operadores de bolsa que siguen este valor. ¿Y cuál es? Básicamente que el movimiento que tiene Nasdaq, en este caso, depende de muy pocas compañías. Es decir, que si no fuese por ese movimiento tan agresivo y tan explosivo que está teniendo Nvidia con $1 trillón de capitalización, porque estaba ayer ya prácticamente 940 y pico billones de dólares, o 70 billones de dólares por ahí. Con este movimiento, claro, unas compañías tan grandes como estas, es fácil que muevan mercado, es fácil que adulteren, por decirlo así, el desarrollo del Nasdaq, que es un índice de más de 100 activos y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado con la lectura que se hace porque no deja de ser algo puntual, eufórico, sin duda, que anima mucho a las bolsas, pero que volvemos a lo mismo. El desarrollo o la performance que genera el Nasdaq 100 depende de un grupo muy reducido de compañías y si una de estas falla, de nuevo tendríamos caídas significativas, como ya ocurrió también allá por 2013, no sé si lo recordáis, pero con aquella caída del 10% que tuvo Apple en bolsa, se llevó por delante a todo el mercado americano en una sola sesión porque salieron más de 50.000 millones de dólares del mercado con esa caída en bolsa. Cuando una de estas gigantes sube mucho, anima mucho al mercado y lo que vemos es un efecto distorsionado de ese movimiento alcista y cuando caen provocan los mismos sustos que con estas subidas, Javier. Efectivamente, Gonzalo, podríamos, de hecho, dentro de esas FANG, ese club de los cuatro también, podríamos quitar Netflix, ¿no? Podríamos meter la N, dársela ya a Nvidia por la capitalización bursátil. De hecho, mientras hablábamos, el SP500, fíjate que se pone en negativo. Curioso en un día en el que tienes tanta euforia y en el que tienes esas tecnológicas, algunas tecnológicas subiendo cerca del doble dígito, ¿no? Relacionadas sobre todo, y Nvidia, bueno, continuando con ese movimiento alcista. Por supuesto, muchos dicen, no, bueno, pues pónganse cortos y demás, pero es que es imposible, porque también si te pones corto te pueden liquidar en cuestión de segundos, ¿no? Dime, perdona. No, 100%, Javier. Ponerse corto contra un activo tan agresivo que está subiendo de esta manera es con perdón de la expresión, es mirar contra el viento, porque realmente no sabemos cuándo va a terminar ese latigazo que está haciendo. Entonces, una cosa es no apostar por una subida tan eufórica al alza, es decir, llegas tarde a la fiesta si estás pensando en comprar Nvidia, pero otra cosa también muy distinta es aventurarse a vender contra un activo que no parece tener una referencia clara de bajadas. Está haciendo unos gaps altistas enormes, así que es como tratar de subirse a un caballo desbocado ahora mismo.
Gonzalo, por otro lado, otra cosa con los inversores también, que han descontado caídas de tipos para, bueno, siguen descontando esas caídas de tipos por parte de la Reserva Federal para mitad final de 2023, pero estamos viendo, y pasa el tiempo, y se van descontando pivots que finalmente nunca llegan. Entonces, yo me pregunto, ¿esta reunión de junio llegará esa pausa, llegará ese pivot, realmente va a dejar la Fed de subir tipos? Porque ahora ya los swaps están volviendo a poner casi una probabilidad del 60% de que se suban otros 25 puntos básicos, por lo que la narrativa continúa siendo, no, la Fed va a llegar a una pausa, pero la pausa yo no la veo por ningún lado. Eso es. Yo creo que además algo muy propio de la Reserva Federal en momentos de dudas o de indecisión, porque también lo hemos visto en épocas anteriores, cuando terminó la QE, hubo muchos latigazos, muchos comentarios cruzados entre diferentes miembros de la Reserva Federal sobre si era conveniente o no continuar con la QE o si era conveniente o no retirar la QE, retirar el estímulo. Ahora estamos viendo lo mismo, ahora estamos viendo comentarios cruzados sobre si es conveniente o no seguir subiendo los tipos de interés, si es conveniente o no realizar una pausa, incluso si es conveniente o no bajar los tipos de interés. Tenemos a Bullard hablando de que cree que sería incluso conveniente incluso 2 subidas de tipos más antes de que termine el año, y tenemos a Cascaris por el otro lado de Minneapolis diciendo que lo prudente sería analizar los datos y hacer una pausa hasta que hagamos una evolución de esos mismos datos. Así que ahora tenemos a 2 personajes importantes, influyentes, Bullard y Cascaris de la Reserva Federal, con opiniones totalmente cruzadas, que creo que no deja de ser otra cosa que generar ruido a propósito, generar volatilidad a propósito para una apuesta final. Es decir, muchas veces este tipo de comentarios que realizan a veces tiene la sensación de ser sondeos de mercado. Hacen un comentario como este, ven la respuesta del mercado y según si esa respuesta es buena o mala, deciden por una cosa o por otra. Nosotros, yendo a lo lógico, Javier, yo creo que lo que tendríamos que analizar es que la semana pasada tuvimos datos muy buenos de Estados Unidos por parte de datos macro. El mercado de empleo sigue reforzándose en Estados Unidos. Tenemos un PMI también que mostraba expansión a nivel industrial cuando habíamos tenido periodos consecutivos en negativo. Ahora se recupera. Tenemos también la venta de nuevas viviendas que salía dato positivo. Es decir, cuando me pongo a analizar los datos, incluso la revisión interanual de crecimiento de Estados Unidos esperada en el 1.1% ha salido 1.3%. Datos macro de Estados Unidos, volvemos a las épocas, insisto, como en 2013, en las que el mercado se volvía maníaco-depresivo. Datos positivos en el terreno macro eran bajadas en el mercado. Y esto quiere decir que si tenemos datos positivos en el terreno macro de Estados Unidos, la Reserva Federal no tiene pretextos para no continuar con la subida de tipos. Y esto es probablemente lo que asusta al mercado. Yo, en mi opinión, lo he dicho en más de una ocasión, cuando en su momento, tú lo recordabas la semana pasada, aposté por el dólar, sencillamente lo hacía porque creía que estaba más que descontado un optimismo generalizado, exacerbado, en que no iba a continuar la subida de tipos, y con ese optimismo nos veíamos en un mercado que seguía subiendo. Y precisamente ese tipo de escenarios ingenuos en los que el mercado descuenta que, bueno, la subida de tipos se va a terminar, como los mismos escenarios ingenuos en los que nos decían que un acuerdo sobre el techo fiscal cerró ese mismo fin de semana, con una ruptura al alza del Nasdaq, veíamos que luego días después no estaba cerrado. Por lo tanto, esto es lo mismo. Esa predisposición a que una subida de tipos ya no sea viable en el futuro, en lo que queda de año, que queda más de la mitad del año 2023 por delante, y que demos por hecho ya con los 5 meses que llevamos que no va a ocurrir esa subida de tipos, no va a continuar, creo que es ser muy optimista, en el sentido de que sí hay una recesión por delante que se aproxima, pero es que los datos macro de Estados Unidos siguen siendo positivos ahora mismo, con una tasa de paro que lo he dicho en más de una ocasión. Las reglas económicas, la curva de Phillips, nos habla de que la tasa de inflación es elevada cuando el paro está en mínimos, y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. A menos que la curva de Phillips, que ya lo dijo uno de estos banqueros centrales, que ya no se cumplían esas reglas, creo que fue Mario Draghi, el que dijo que ya no se cumplían las reglas de la curva de Phillips. Pero si eso es cierto y no se cumplen, tenemos que ver entonces qué es lo que está pasando, porque realmente los indicadores de empleo, por ejemplo, de Estados Unidos, dejan a la Reserva Federal sin pretextos para no continuar con la subida de tipos. La tasa de crecimiento de Estados Unidos también se muestra ligeramente más fuerte de lo que se esperaba, 1.1, insisto, ha salido 1.3 la semana pasada. Así que, Javier, si quieren continuar con la subida de tipos, van a poder hacerlo. Gonzalo, hablando del mercado de empleo, ya que lo has sacado el tema, este viernes datos también, nóminas no agrícolas, creo que mañana conocemos también ADP, si no me equivoco, pasado, y también tasa de desempleo. Estamos viendo cómo las peticiones iniciales de desempleo sí que llevan, a lo mejor no están subiendo mes a mes o salen por encima del pronóstico,
pero sí que estamos viendo que con respecto a los últimos meses o el último año estamos en niveles muy superiores, sobre todo esa media de 4 semanas, para quitar un poco de volatilidad, está incrementando. ¿Crees que realmente en este dato de empleo vamos a empezar a ver cosas, vamos a empezar a ver deterioro, o se va a mantener todavía, todo apunta a que se pueda mantener todavía la tasa de desempleo en mínimos? Sería lo lógico que viésemos deterioros, porque como insisto, los libros de economía hablan de que ese ajuste tendría que producirse a medida que la tasa de inflación se va corrigiendo, la tasa de paro va aumentando, que es el ajuste vía salarial que cabe esperar en una economía. A medida que sube la tasa de inflación, los salarios se ajustan a la tasa de inflación y por lo tanto el coste laboral aumenta y aumentan los despidos y por lo tanto aumenta la tasa de paro, que es lo que ajusta ese equilibrio macroeconómico dentro de la economía. Así que lo lógico sería que esa tasa de desempleo se vaya ajustando a medida que vaya aumentando la tasa de paro, que de hecho es lo que ha ido haciendo en los últimos meses, como tú acabas de decir. La tasa de paro ha ido repuntando ligeramente, pero todavía muy por debajo del 4% y en cifras extremadamente buenas para el mercado laboral estadounidense. Incluso, fíjate, el detalle que diría, más allá de lo fundamental, que es lo que muchas veces me gusta analizar, yendo a lo fácil, a lo que veamos que realmente descuenta el mercado, publiqué esta misma semana, creo que fue el viernes, si no me equivoco, los gráficos del Russell 2000. Vemos cómo el Nasdaq sigue subiendo a toda pastilla, parece que se va a esos 14.750 puntos, incluso 15.000 puntos, pero el Russell 2000, un índice que está compuesto por tejido mucho más microeconómico, no termina de subir. Lo estoy viendo ahora mismo, lo tenemos por debajo de los 1.800 puntos, en un rango clarísimamente lateral y que, si me apuras, además, lo compartí en Twitter, ese gráfico, proyecté directamente los patrones. Digamos que hay una correlación muy directa con el Standard & Poor's, hay una correlación muy directa con el Nasdaq. El Nasdaq está sobreexcitado sobre el Standard & Poor's, pero el Standard & Poor's también está rompiendo los 4.200 y, sin embargo, el Russell 2000, repito, un índice bursátil que refleja mucho mejor el tejido microeconómico de Estados Unidos, la realidad de las economías de Estados Unidos, de las empresas de Estados Unidos, que no forma parte o que no está compuesto por las All Stars de la bolsa de Wall Street, sino que está compuesto por por empresas mucho más medianas, de baja capitalización. Este índice en concreto no sube, no está subiendo. Por lo tanto, aquí hay algo que se nos está escapando o que se está descontando. Es decir, que un Nasdaq super eufórico subiendo a máximos, un Standard & Poor's que parece que se atreve a romper los 4.200 puntos, que los he puesto como referencia las últimas semanas en cada intervención que hemos hecho, y aún así estamos viendo que los supera ligeramente, y tú lo has dicho, da 10 pasos para adelante y 8 para atrás. Pero, insisto, el Russell 2000 no está moviéndose, no está subiendo, se está quedando muy, muy lateralizado, incluso pues en sesiones diarias por debajo de la media de 200 los cierres. A mí no me pinta bien, no me parece que sea un mercado que invite al alza abiertamente todavía. Pues iremos vigilando. Gonzalo, por último, opiniones de China, porque estamos viendo que desde el 27 de enero ese repunte que hubo de las acciones tras esa narrativa de la reapertura tan fuerte que hubo a nivel mundial, ahora desde el 27 de enero el Hansen acumula ya casi un 20% de caída, casi entraría otra vez en territorio bajista. Y claro, los inversores se preguntan por qué no hay esa euforia en las acciones chinas, por qué no entra ese capital. ¿Se esperaban mejores datos? ¿Son todavía escépticos sobre el crecimiento? Y se ha publicado el PMI, que sí que es verdad que mejora, pero se sigue manteniendo en contracción. Efectivamente, he publicado datos macro de China recientemente porque precisamente una de las cuestiones que nos deja dudas es el desarrollo que tiene en cuanto a PMI el caso de China. O sea, hay ciertos indicativos que muestran que hay una reducción en la actividad industrial de China. Eso preocupa realmente al resto de mercado. Incluso una de las encuestas que realizó recientemente el Banco de Desarrollo de Japón, que acudió a China, dijo que casi toda la expansión económica que está viendo China en cuanto a inversión empresarial está hecha en inversiones de empresas públicas y que el tejido empresarial privado de China está pues prácticamente muy deprimido, que no tiene tampoco un estímulo propio real de mercado y que depende altamente de la subvención del gobierno, algo que, por otra parte, es algo que muchas veces se ha denunciado desde otros sectores de desarrollo que compiten con China, en este caso desde Estados Unidos. Así que el tema de China yo creo que está por demostrar que presente datos macro consecutivamente fuertes, porque hemos visto que sus indicios, uno de los datos que presenté, por ejemplo, era una bajada demasiado buena de la tasa de inflación. Demasiado buena me refiero que disparaba las alarmas de una posible deflación en China, porque una caída tan agresiva de la inflación como estábamos viendo, mucho mejor de lo esperado el dato, no sé si era
del 1 punto y algo, el que se esperaba de inflación, y salió 0.4 o 0.6 o algo así, extremadamente bueno. Y claro, automáticamente el problema era tan bueno que incluso alertaba de que se pudiesen producir riesgos deflacionarios en China, porque entonces significa que no hay actividad interna suficiente, que no hay una demanda interna suficiente que mantenga esa producción, o que directamente la oferta se esté contrayendo. Pues nos quedamos con todo este análisis. Gonzalo Cañete, analista y director de Blog Brújula Mercados. Como siempre, un placer, gracias por tu tiempo e iremos viendo cómo evoluciona todo las próximas semanas. Un placer, Javier, a ti. Hasta luego. Y nosotros continuamos.